Bien, apreciados hermanos, les invito que vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Romanos, capítulo 9, versículo 27. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Y vamos a tener hoy en la mañana un tema muy interesante que nos habla del remanente. Vamos a ver cuáles son las características del remanente del Señor y qué condiciones pone el Señor para que nosotros hagamos parte de ese remanente. Romanos capítulo 9 versículo 27 fue la lectura bíblica que nuestra hermana Margarita leyó. Dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Para entender lo que es el remanente, vamos a entender primero qué es el pueblo de Dios, porque Dios primero tiene un pueblo y de ese pueblo es que va a salir un residuo, va a salir un poquito, y eso es lo que llama el Señor el remanente. Vámonos a Génesis capítulo 22, Génesis 22, versículo 17 y 18. Es Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. Miren lo que el Señor le dice a Abraham: de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Miren el versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahí está la promesa del Señor. Génesis 22, 17. La promesa hecha a Abraham es que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Fíjense que cuando estamos hablando en general, en las naciones de la tierra están todos los japoneses, todos los africanos, todos los blancos, todos los negros, todas las razas están en todas las naciones, de manera que la promesa del Señor es para salvar un mundo entero, a través de la simiente ¿de quién? De Abraham. Esa fue la promesa. Entonces el Señor identifica un pueblo. Dios llama a Abraham, lo escoge como su siervo, y de la simiente de Abraham venía el pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver lo que nos declara aquí en el libro de Romanos, porque el libro de Romanos nos va a enseñar algo bien interesante que vamos a utilizar para entender el tema de esta mañana. Romanos 9, 6. Romanos capítulo 9, versículo 6. Recuerden que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. Ese era el pueblo de Dios. ¿Qué sucedió cuando el pueblo se apartó del Señor y comenzó a apostatar? ¿Qué hizo el Señor con ellos? Los desechó. El Señor desechó a esa gente. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. A ver, ¿cómo es eso? Esto está bien interesante. Romanos 9, 6 dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por un tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Miren qué interesante. Abraham no tenía hijos, era un hombre que no tenía descendencia, y parece que su esposa era estéril y ella no podía tener hijos. Se le hizo una promesa a Abraham
que cuando naciera un hijo, un descendiente suyo, entonces ahí sería la promesa de que el pueblo de Dios sería como las estrellas del cielo. Recuerden, hermanos, que nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que Abraham tenía 100 años y no había ninguna posibilidad de que ese hombre fuera a tener un hijo, porque estaba ¿cómo estamos a los 100 años? Casi muertos. Y dice en el libro de Hebreos, de uno ya casi muerto, Dios levantó una descendencia que llegó a ser como las estrellas del cielo. Pero ¿qué sucede entonces? Que esta gente que Dios llamó, que Dios escogió como su pueblo, no cumplió el propósito del Señor. No lo cumplió. Hay una escritura que me gusta mucho, es la de San Lucas 12:32. San Lucas 12:32. Miren esto qué interesante. San Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice el Señor Jesucristo acá: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. ¿Quiénes eran los que se creían los herederos y los dueños del reino de Dios? ¿Quiénes? Los israelitas. Ellos se consideraban con todo el derecho. Ellos eran salvos, pero los otros estaban perdidos. Cristo le dice a los discípulos, le dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Él no le estaba diciendo al pueblo de Israel que toda esa nación iban a recibir el privilegio de obtener la vida eterna y la salvación. Solamente se refiere en el versículo 32, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando dice manada pequeña, ¿a qué se refiere? A 2 millones de judíos que habían en ese momento, a esa nación que era una nación grande, porque dice manada pequeña, y aquí se refiere a un número muy pequeño. Y a veces, hermanos, nos preocupa a nosotros la cantidad, y no tiene que preocuparnos la cantidad, porque el Señor quiere calidad. Amén. Al Señor no le interesa si en la cadena de oración solo entran 5, y al Señor no le interesa si aquí nada más hay 8 personas. Al Señor lo que le interesa es que nuestro corazón sea un corazón como convertido a Él. Era un corazón recto en los caminos del Señor. Eso es lo que quiere Dios. Porque, hermanos, de nada nos sirve que haya una multitud de 300 personas metidas aquí y que ninguno esté convertido a Dios. Estamos viendo que así estamos perdiendo el tiempo y que al Señor no le agrada eso. Regresémonos al libro de Romanos, donde nos dice que no importa que todos no sean israelitas, porque el hecho de que sean israelitas no les garantiza la salvación. Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado. Romanos 9, 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Ahora vamos a ir aquí a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Hermanos, esto es bien interesante porque estamos hablando del remanente. Vamos a ver qué es el remanente y por qué aparece la palabra residuo en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Esto es bien interesante. Romanos capítulo 11, versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura cuando invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado
la rodilla ante Baal, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Gloria a Dios. Hermanos, fíjense qué interesante. El pueblo de Israel en los tiempos de Elías había apostatado, se apartaron del Señor, estaban entregados a la idolatría. Bueno, hoy podemos decir que hoy en día hay idolatría, pero no es en el sentido de adorar las imágenes. El ser humano adora mil cosas en lugar de Dios: su trabajo, el dinero, su estatus legal, todas esas cosas, y más en este país. Cuando venimos a este país y tenemos bienes materiales, ¿qué sucede con la relación con Dios? Se debilita. Cuando la gente está allá en nuestros países con dificultades, casi sin dinero para comprar comida, ¿cómo es la relación de esa gente con Dios? Es una relación de verdad, una relación estrecha. La gente busca a Dios. ¿Por qué lo buscan? Porque tienen necesidad de Dios. Pero cuando el ser humano está lleno de bienes materiales, no tiene ninguna necesidad de buscar a Dios. La Escritura nos dice acá, Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Dios ha escogido un remanente para este tiempo. En el tiempo de Elías, Elías le estaba diciendo al Señor: tus altares derribaron, a tus profetas dieron muerte, solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. El Señor le dice: he reservado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Eso lo dice Romanos 11:4. Dios siempre tiene un remanente escogido, y ese remanente tiene características. ¿Cuáles son las características de ese remanente? Es fiel, mantiene la palabra de Dios en alto. Ese remanente es un remanente que entiende que su relación es con Dios para ser fiel, y no de ninguna otra manera. Ahora vamos a ver si el pueblo de Israel, que fue desechado, Dios escogió otra gente que fue en los gentiles. Vamos a ir entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 17. Aquí nos habla en el libro de la revelación, porque así se le llama el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el versículo que nos dice que hay un remanente. Miren qué interesante. Vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Ahí aparece la palabra resto, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy vamos a ver quiénes hacen parte del remanente. Vamos a ver qué es el remanente, porque todo esto es bien interesante, hermano. La gente dice: no, la iglesia adventista es el remanente. La sierva del Señor dice: si la iglesia adventista del séptimo día no cumple con el propósito de Dios, Dios hace lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Los desechó y agarró a los gentiles. Si nosotros no cumplimos con el propósito de Dios, Dios nos desecha a nosotros y escoge otra gente. Por eso en el capítulo 2 de Apocalipsis el Señor dice: sé celoso y arrepiéntete para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que otro puede tomar mi lugar. En el cielo, hermanos, el lugar nuestro va a ser ocupado por otro. Bueno, no sé si ustedes recuerdan cuando se reunieron en el aposento alto los discípulos, y qué sucedió cuando no vieron a Judas, porque Judas se quitó la vida. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron la manera de reemplazarlo y lo reemplazaron. ¿Y quién quedó reemplazando a Judas? ¿Quién lo reemplazó? Bueno, el apóstol Pablo fue el que Dios escogió. ¿Pero a quiénes escogieron ellos? Matías. A Matías.
Ellos escogieron a Matías, pero el Señor no escogió a Matías. Si ustedes leen la Biblia, Matías no aparece solamente ahí en ese versículo. Matías no aparece por ninguna parte. El que escogió al Señor fue a Pablo. A ti te he levantado para que lleves testimonio delante de reyes y gobernantes, le dijo el Señor a Pablo. Entonces Pablo ocupó el lugar de Judas. En el cielo, si usted no se salva y no lucha por su salvación, aunque Cristo ya pagó por nuestra salvación, si nos perdemos porque no queremos vivir una vida de obediencia, ese lugar en el cielo lo va a ocupar otra persona. El Señor le va a dar el lugar a otro que quiso salvarse. Entonces dice las características aquí. El dragón, Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El versículo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Vamos a dejar que la Biblia nos diga quién es el dragón. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el dragón? Satanás. Miren la descripción tan clara. Dice, el dragón, dice acá, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La serpiente antigua, ¿recuerdan la serpiente antigua allá en el Edén que estaba engañando a Adán y Eva? ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás. ¿Quién es Satanás? El dragón. Porque estamos explicando Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, Satanás se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. En la Biblia nos dice que la mujer es el símbolo de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia siempre tiene miembros y la mujer pues tiene la capacidad de tener hijos. Entonces ustedes van a ver allí aquello que dice Apocalipsis 12:17, utiliza una ilustración: el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, el diablo se llenó de ira contra la iglesia. Y ahora miren lo que dice: y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La guerra de Satanás es ¿contra quién? Ahí lo dice en el versículo 17. Dice, contra el resto de la descendencia de ella. Ahí aparece la palabra resto. ¿Qué es un resto? A ver, ¿qué será un resto? Lo último que quedó. Eso es lo último que quedó. Un ejemplo: usted agarra un pedazo de tela y va a hacer un pantalón y comienza a recortar lo que va a necesitar para el pantalón. Todos esos pedazos que quedan, a eso le llamamos un ¿qué? Un resto, o un remanente, o un retazo. Eso es lo que sobra. A eso se refiere acá. Cuando dice un remanente, queda un remanente. Y el remanente que se refiere aquí es descendencia ¿de quién? De la mujer. El remanente es descendencia de la mujer. Y el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. A ver, ¿quién estableció la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? La iglesia no se fundó sola. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. Cristo dice: sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, cuando la gente dice, no, que los pioneros fundaron la iglesia de Dios. Los pioneros no fundaron la iglesia de Dios. La iglesia de Dios ya estaba establecida por Cristo. Lo que hizo el Señor es reunir las piezas, los pedazos, mostrarles la verdad y dirigir a esa gente por el camino que necesitaban ser guiados. Miren qué interesante. Entonces el pueblo de Dios, porque aquí está hablando del resto de la descendencia de ella,
de la mujer, entonces es perseguida por Satanás. ¿Cuál es el interés de Satanás perseguir a la iglesia? Bueno, el interés de Satanás de perseguir a la iglesia es porque la iglesia tiene un mensaje especial. El mensaje que lleva la iglesia es para que el mundo despierte del engaño y se salve. Y a Satanás no le conviene eso. Porque si usted tiene un mensaje que ataca a Satanás, ¿qué va a hacer Satanás? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? No, Satanás te va a perseguir hasta que quiera destruirte. Eso es lo que va a hacer Satanás. Aquí hay una declaración de la sierva del Señor que es muy interesante compartir. Dice: Satanás estudia la Biblia con cuidado, sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combine la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Escuchen esto: andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuere posible, aún a los escogidos. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31 del 12 al 18. Tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente: escrito está. Este es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo es? Los que hayan quebrantado su confianza con Dios estarán sin Dios y sin esperanza. ¿Qué es lo que nos va a mantener a nosotros seguros de la vida eterna? Hermano, porque nosotros no estamos en el cielo todavía. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? Estamos en este mundo. Hermanos, miren, las iglesias populares predican esta doctrina: salvo para siempre salvo. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Salvo para siempre salvo. ¿Es verdad o es mentira? Bueno, yo creo que eso es una mentira. ¿Por qué razón? Porque Mateo 24 dice que Satanás engañará, si fuera posible, ¿a quién? A los escogidos. De manera que si yo soy salvo, para siempre salvo, Satanás no vendría a engañarme. Pero si me viene a engañar, entonces esa doctrina, salvo para siempre salvo, no es una doctrina verdadera. ¿Cuándo podemos cantar victoria? ¿En qué momento? Cuando estemos en el cielo. Cuando estemos nosotros metidos allá adentro en el cielo, vamos a decir: gloria a Dios, estamos aquí. Y en el momento que vamos a decir: salvos para siempre salvos. Pero aquí no. Porque ¿dónde está la iglesia en este momento? En la tierra. La iglesia está en la tierra. ¿Y cuál es el plan de Satanás? Destruir la iglesia. Destruir la iglesia. Por eso es importante conocer qué es el remanente y quiénes hacen parte del remanente. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Tiene características. Dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, la iglesia adventista se caracteriza por la observancia de los 10 mandamientos. Y estábamos hablando el sábado pasado de la importancia de la ley de Dios. Pero, ¿cuál es el mandamiento que nos llama a la adoración a Dios? El cuarto. Dice, el mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas,
Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra y el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está el mandamiento clave que nos pide la adoración a Dios. El remanente guarda los mandamientos del Señor. Hermanos, ¿creen ustedes que nosotros hacemos parte del remanente si comenzamos a mezclar el sábado con todas las costumbres del mundo? Somos nosotros el remanente de Dios si viene el día de Valentín y entonces colocamos aquí la decoración en la iglesia de los corazones de color rojo y toda esa basura, y eso lo dedicamos al sábado. ¿Hacemos parte del remanente? Seríamos parte del remanente si utilizáramos el sábado para celebrar las costumbres del mundo, el día del niño adventista o el joven o el sábado joven y todas esas cosas. Hermanos, cuando la palabra de Dios habla bien claro, no hacemos parte del remanente del Señor. No hacemos parte del remanente del Señor si estamos haciendo y practicando todas estas cosas. Hermanos, escuchen esto. Esto está en el libro que titula Consejos para la Iglesia, página 420, párrafo 2. Escuchen esta declaración. El pueblo remanente de Dios debe ser un pueblo convertido. ¿Cómo debe ser el remanente de Dios? Pueblo convertido. Convertido. A ver, si el remanente de Dios debe de ser convertido, entonces ¿cómo está el remanente? A ver, vamos a leerlo otra vez para que captemos esta idea. Miren lo que dice. El pueblo remanente de Dios debe de ser un pueblo convertido. A ver, si el pueblo debe ser convertido, ¿cómo está el pueblo? A ver, si yo digo, esa persona está desnuda, debería de ponerse ropa, ¿cómo está? Desnudo. Hermano, es que 2 más 2 son 4. Y a veces leemos estas cosas y las pasamos por alto. Dice aquí la sierva del Señor, dice, el pueblo remanente debe de ser un pueblo convertido. Hermano, si una gente no está convertida a Dios, no hace parte del remanente. Y estar convertido no es abrir la boca y decir, yo estoy convertido al Señor. Eso no es así. La Biblia dice así, en San Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. El Señor dice, no piensen ustedes que un higo va a producir aceitunas. No lo va a suceder, no va a suceder. La higuera no va a producir racimos de uvas. La higuera produce higos y la vid produce sus uvas. Y el Señor dice, por su fruto los conoceréis. No se recogen espinas de los abrojos. Eso lo dice el Señor. Entonces dice la sierva del Señor, el pueblo remanente de Dios debe de ser un pueblo convertido. La presentación de este mensaje debe de tener por resultado la conversión y santificación de las almas. Cuando predicamos este mensaje, la gente se tiene que convertir. Si la gente no se convierte, hermano, eso es en vano. Miren lo que dice. El poder del Espíritu de Dios debe hacerse sentir en este movimiento. Poseemos un mensaje maravilloso y precioso. Tiene una importancia capital para quien lo recibe y debe ser proclamado con fuerte voz. Debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de todos los tiempos. ¿Qué dice acá? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Vámonos a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Esta escritura nos explica qué quiere decir el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Entonces dice la última parte, porque el testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es la característica principal del pueblo remanente? ¿Qué es lo que tiene? Tiene la profecía. Dios ha dado el don a esta iglesia, es el don profético. El don de profecía se manifestó en la persona de Helen Harmon, que más adelante se llamó Elena G. de White, así se llama. Dios le llamó a esta persona para que comunicara a su pueblo este mensaje. Hermanos, el mensaje es maravilloso. Miren, su sierva escribió más de 100,000 páginas. Ningún profeta en la Biblia, ninguno, escribió lo que esta señora escribió. Y recibió mensajes como esta señora recibió. Porque fueron mensajes para, vamos a decir, mensajes de salud. Mensajes de salud que en ese tiempo los médicos no sabían ni qué era lo que producía el cáncer. El Señor le reveló a su sierva, le dijo: el tabaco produce el cáncer en el pulmón, el tabaco es malo para la salud. Eso se lo reveló Dios a su sierva y le reveló principios de salud que hoy los médicos están estudiando. Miren qué interesante. Estos mensajes y estos testimonios que ha dado Dios a su pueblo son con un propósito. Recuerden lo que dijo el rey. Dijo: creed a Dios y seréis prosperados, creed a sus profetas y no seréis defraudados. El libro que titula Consejos para la Iglesia, página 420, párrafo tercero dice, escuchen esto: algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Tales personas trabajan para su mengua y la de la iglesia. Es de todo punto esencial que andemos en la luz mientras la tenemos. Los que, diciendo creer en la reforma pro salud, niegan sus principios en la vida diaria, causan perjuicio a su alma y producen una impresión desfavorable en la mente de los creyentes y de los no creyentes. Miren qué interesante esto. Entonces, hermanos, el remanente se caracteriza por dos cosas interesantes: la obediencia a los mandamientos y el espíritu de profecía. Aquí nos dice la sierva del Señor que no todo el mundo acepta los testimonios. Hermanos, en México como en Chiapas, usted no puede subir a un púlpito con un libro rojo de Elena de White, porque inmediatamente el pastor le dice: aquí no. En Oaxaca el anciano fue defraternizado porque en el grupo pequeño él estaba enseñando el tema del santuario y el pastor le dijo: aquí no me vienes a enseñar ese tema, te voy a dar una cartilla de sermones para que prediquen los sermones que están ahí. El anciano le dijo: pastor, una pregunta que le voy a hacer: si no hay santuario, no hay salvación. Y este mensaje lo conocimos fue por el santuario. Sí, pero usted eso no me lo va a enseñar aquí. Fíjense ustedes. Y hay lugares en México, hay estados donde no se puede mencionar ni siquiera la palabra Elena de White. Usted no puede abrir la boca y decir, porque Elena de White dice, porque eso va en contra de la póliza que tiene la iglesia en México de no mencionar a Elena de White, ni de hacer referencia a sus libros, como agarrar un libro rojo y levantarlo y decir, vamos a leer de este libro un pensamiento o vamos a leer una declaración de la sierva del Señor, porque inmediatamente entonces la persona la callan, la sientan, la sacan de la iglesia y hasta lo defraternizan. Eso es lo que nos dice Consejos para la Iglesia, página 420, que algunos aceptan unas cosas, pero que otras no las aceptan. Si el Señor a nosotros nos ha hablado a través de su sierva, no podemos agarrar lo que nos conviene y lo demás lo vamos a desechar. Porque el mensaje de Dios, ¿cómo lo tenemos que recibir? Al 100%. Al 100% tenemos que recibir el mensaje del Señor. Miren lo que dice acá. La sierva del Señor dice: es para el propio bien de la iglesia remanente, por lo que el Señor le aconseja a ella que descarte el uso de la carne, el té y el café, así como de alimentos perjudiciales. El remanente no debería estar comiendo ya carne. Y nosotros deberíamos de comenzar el régimen pro salud,
porque eso es para nuestro propio bien. El consumo de carne, dice la sierva del Señor, embota nuestra mente. Hermanos, ¿creen ustedes que Dios en su sabiduría nos va a dar un mensaje para que nosotros nada más lo escuchemos y digamos, ay sí, qué bueno eso, y no lo llevemos a la vida práctica? No, eso no es posible. Dios nos ha dado ese mensaje para que lo pongamos como en la vida práctica, lo llevemos a la vida práctica. Y bueno, y si no lo llevamos a la vida práctica, aquí en San Juan hay una declaración muy importante que vamos a leerla. Vámonos a San Juan. Sí, San Juan, capítulo 8. Sí, San Juan capítulo 8, versículo 47. San Juan capítulo 8, versículo 47. Miren lo que nos dice el Señor. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de quién. De Dios. Bueno, muy bueno todo, pero el régimen Prosalud no lo vamos a aplicar, porque eso no me gusta, o porque me gusta más el pollo, o porque me gusta más la carne, o porque me gusta no sé qué cosas. Hermanos, y el Señor dice aquí, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es que Cristo habla claro. Hermanos, somos el remanente de Dios cuando estamos rechazando una parte del mensaje. Nosotros no somos ningún remanente. El Señor conoce a sus hijos. Mira, hermano, lo que dice aquí en el versículo 43, San Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué ¿Por qué es que no escuchamos la voz de Dios y el mensaje que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no lo escuchamos? Eso, ahí lo dice. En el versículo 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, miren, en Guatemala había un hombre con una bocina, predicando. Y creo que tal vez era pentecostal, pero predicaba con toda la fuerza. Y ese hombre estaba hablando. Nadie en esa plaza se paró a escuchar a ese señor. Yo agarré mi celular y me paré, comencé a grabar el sermón porque me pareció interesante. Él le estaba diciendo a la gente en el sermón, le estaba diciendo: no creas que en el mundo vas a encontrar la paz que Cristo te da. No creas que en el mundo vas a encontrar salvación. Arrepiéntete, busca a Dios. Porque déjame decirte que las cosas de este mundo son pasajeras, pero las de Dios son eternas. Busca las cosas eternas. Hermano, ese mensaje es para nosotros. Ese mensaje es para mí. Porque lo que el hombre está diciendo es que busquemos primeramente las cosas de Dios. Que las materiales de este mundo se van a acabar, se van a terminar. Bueno, pero diríamos, es que él no es el remanente, pero el Señor lo pone a hablar. ¿Saben ustedes que el Señor habla a través de un burro? Dios utilizó cuando Balaam venía a maldecir a Israel, el Señor puso a ese burro a hablar y le dijo: ¿por qué me pegas? ¿Por qué no sigues el camino?, le dijo. Si tuviera mi espada yo te mataría. Y el burro le dijo: ¿no te he traído todo este tiempo? Y así es como me tratas. Pero Dios le estaba dando una lección a través de un animal. Hermano, Dios puede hablar a través de un animal, a través de una persona que nosotros decimos: no, es que él no hace parte del remanente, es que no pertenece al pueblo de Dios, porque no guarda los mandamientos de Dios, entonces no es de Dios. Hermano, aquí dice en el versículo 47, Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Será que ese, porque es pentecostal, Dios lo descarta? Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 10, versículo 16. San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Amén. A ver, ¿qué es lo que tiene el Señor? Otras ovejas. ¿Y dónde están esas ovejas? En otro redil. Por ahí hay una gente que nosotros ni sabemos quién es, que un día el Señor va a traer. Y esa gente, cuando escuchen la voz de Dios y cuando vean este mensaje, que es un mensaje maravilloso, como dice aquí la sierva del Señor, ¿qué van a hacer con ese mensaje? ¿Lo van a enterrar como hemos hecho nosotros con el mensaje? Porque, hermano, decimos, tenemos familia que son católicos, cuidadito, le vamos a hablar de las imágenes, se van a molestar. Que se molesten, que se molesten. Hermano, la gente ha estado ofendiendo a Dios toda una vida, toda una vida. Entonces no le vamos a dar el mensaje al impío para que no se moleste cuando tienes años y años de estar ofendiendo a Dios con su actitud. No, Señor. Al contrario, vamos a dar un mensaje como claro y directo, como el Señor quiere que lo demos. Y no importa, hermano, que seamos pocos. Sí, porque el Señor va a pedirnos cuenta a nosotros por la sangre de ellos. Si ellos se pierden en el pecado y en la ignorancia, cuando era el deber de nosotros hablarle, entonces ellos se van a perder. Hermanos, miren lo que nos dice Isaías capítulo 6 y versículo 3. Isaías 6:3. Isaías capítulo 6 y versículo 3. Sí, Isaías 6:3. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. 6:13. Isaías capítulo 6, versículo 13. Voy a leerlo de nuevo. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser el pueblo de Dios? Un remanente. Ustedes se imaginan un árbol grande que lo corten. ¿Qué quedó abajo? La raíz. Dice, no importa que sea cortada la encina, ahí quedó el tronco, así será la simiente santa. Por ahí el Señor va a hacer que vaya brotando una ramita y otra ramita y otra, y comienza a retoñar y va a ser otra vez un árbol frondoso, como dice ahí, que sería un árbol frondoso, y así será la simiente del Señor, la simiente santa. Hermanos, miren esta declaración que dice aquí, dice: no todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. ¿Cómo es? No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. Todos no son enemigos de Dios. Mire Pablo lo que hizo. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Persiguiendo a la iglesia y persiguiendo a los cristianos. El día que el Señor los llamó, ese mismo día iba con cartas para perseguir a los cristianos. ¿Qué hizo el Señor ese día con él? Lo llamó, lo tumbó a tierra, lo llamó. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo, no, que va, ¿cómo voy a saber yo si tú eres Dios o no? ¿Y cómo voy a saber yo que no es el enemigo el que me está engañando? ¿Sabes qué dice la Escritura? Que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Eso dice la palabra del Señor. Dios puede utilizar esta gente que nosotros pensamos que son enemigos de Dios. Dios los utiliza para su obra y para su causa, antes que se cierre el tiempo de gracia. El remanente del Señor tiene como características la obediencia a los 10 mandamientos. Tienen la fe de Jesús. Recuerden que la fe de Jesús son las doctrinas fundamentales en la palabra del Señor que nosotros no podemos negar. Una iglesia que no predique del santuario, que no predique de las normas cristianas, que no predique sobre el sábado y los 10 mandamientos, que no predique de los 7 pilares de la fe, entonces eso no es el remanente de Dios. La gente dice, no, es que somos adventistas del 7º día y eso nos da derecho a ser el remanente de Dios. Bueno, si usted es oro puro, entonces vienen y le echan un líquido
para probar el oro, y si usted es oro de verdad, ¿qué va a pasar? Va a pasar la prueba y va a aguantar. Pero si no somos oro, ¿qué va a pasar cuando nos echen ese líquido encima? Se deshace y eso es lo que va a pasar. El oro puro, Dios lo va a refinar ¿en dónde? En el fuego, dice la palabra del Señor. Y voy a hacer al hombre más, dice, más costoso que el oro de Ofir. Yo no sé si es que el oro de Ofir es el más caro, pero el Señor dice eso en su palabra, que así va a ser al varón. Hermano, el Señor nos va a llevar por pruebas, nos va a conducir por dificultades, nos va a escoger como un pueblo suyo. Por eso dice ahí el Señor en su palabra eso. Dice, no todos se han vuelto desleales, queda un remanente que permanece fiel a Dios, porque Juan escribe, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que lo que es inquebrantable subsistirá. Todos nosotros vamos montados en ese barco. O llegamos al puerto o nos hundimos. Sí, Señor. O llegamos al puerto o nos hundimos. ¿Quiénes se quieren hundir? Nadie quiere hundirse. Porque, hermanos, comenzamos a desesperarnos cuando vemos que la situación está difícil y pareciera que el enemigo va a destruir la iglesia. Porque eso dice aquí la sierva del Señor. Dice que Satanás se va a empeñar con todo para destruir el remanente de Dios. Pero el Señor no lo va a permitir. No lo va a permitir. Aquí dice eso. Satanás estudia la Biblia con cuidado y sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo en la tierra. Eso es lo que Satanás quiere hacer, destruir el remanente, destruir el pueblo de Dios. Había una cita que había subido también aquí en la página y la vamos a buscar para compartirla, hermanos. Miren lo que nos dice. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por venir a la tierra. ¿A dónde es que quiere Satanás enredar al pueblo remanente? Lo leo de nuevo, escúchenlo. Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por sobrevenir a la tierra. ¿Qué quiere hacer Satanás con el pueblo remanente? Envolverlo en la ruina, destruirlo. Bueno, ¿y por qué será que Satanás no destruye las iglesias que están llenas con 1000 personas, 800 personas, con las multitudes? La semana pasada hubo un culto aquí en esta iglesia a las 8:30 de la noche y se llenaron esas bancas con toda esta gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el mensaje popular está entre las multitudes? Porque no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios nunca es un mensaje popular. Escuchen esto. Dice, Satanás espera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina general que está por sobrevenir a la tierra. A medida que la venida de Cristo se acerque, será más resuelto y decidido en sus esfuerzos para vencerlo. Se levantarán hombres y mujeres que, profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación, que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Hermanos, así nos dijo una hermana, nos dijo, es la nueva luz. Aquí no hay ninguna nueva luz. Todas estas verdades están en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. ¿Qué hay nuevo? Nada aquí. Nada es nuevo. Todo lo declaró el Señor a través de sus siervos los profetas y en la palabra del Señor. ¿Y cuál es la nueva luz? Satanás le llama nueva luz a doctrinas de demonios para arrastrar a la gente y perderlos. Eso es lo que hace Satanás, hermano, y continúa diciendo, sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas, harán circular falsos informes y algunos serán prendidos en esta trampa, creerán en estos rumores y a su vez los repetirán.
y se formará un vínculo que los ligue con el gran engañador. Ese espíritu no se manifestará siempre desafiando abiertamente los mensajes que Dios envía, pero un decidido descreimiento se expresará de muchas maneras. Cada declaración falsa alimenta y fortalece ese descreimiento, y por ese medio muchas almas serán inclinadas en la dirección equivocada. Hermanos, tenemos que entender que estas cosas son en serio y que Dios quiere salvarnos. Amén. Vámonos donde fue nuestra lectura bíblica de esta mañana. Romanos 9:27. Romanos capítulo 9, versículo 27. Hermanos, vamos a tomar como referencia este pasaje. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 9:27. Dice, Romanos, sí. También Isaías clama tocante a Israel: si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hermanos, ¿saben cuántos adventistas hay en el mundo? Casi 30 millones de adventistas. ¿Creen ustedes que se van a salvar los 30 millones? Cuando aquí dice que no importa que el pueblo de Israel sea como la arena del mar, dice, solo el remanente será salvo. Solo un pequeño grupo. ¿Por qué siempre un pequeño grupo? A ver, vamos allá al pueblo antediluviano. ¿Cuántos se salvaron? 8. Sodoma y Gomorra, ¿cuántos se salvaron? 3. Lot con sus 2 hijas, porque la mujer ahí se perdió también. Y el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud, ¿cuántos entraron en la Canaán terrenal? Allá en la tierra prometida. ¿Cuántos entraron? Josué y Caleb, solo 2. Y el sacerdote Abiatar. Fíjense ustedes, es que esto es bien interesante analizarlo. Cuando el pueblo de Israel vio que Cristo vino y les predicó y les enseñó, ¿qué hicieron con Cristo? ¿Cuántos quedaron? Sus discípulos. Todos se abrieron. Solo quedó Juan con Cristo, porque los demás se fueron. Todo el mundo se escondió, todo el mundo se corrió. Después fue que Cristo, cuando resucitó, fue que volvió y los llamó para darles ánimo que siguieran. Hermanos, y siempre Dios tiene un remanente. Amén. Dios tiene un pueblo fiel. Hermanos, y ojalá que nosotros seamos parte de ese remanente. Amén. Que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús. Porque, hermanos, puede ser como dijo hoy mi esposa en la escuela sabática. Miren qué iglesia tan cómoda, las bancas. Aquí hay aire acondicionado. Aquí está muy bonita la iglesia. Un día no vamos a tener esto. ¿Dónde vamos a estar un día? Tal vez debajo de un árbol, cantando y alabando al Señor. No vamos a tener los privilegios que tenemos hoy en día, y eso es lo que la gente no entiende, hermanos. El remanente de Dios va a pasar por pruebas difíciles. Se le llama el tiempo de angustia de Jacob, y un tema que vamos a estudiar el próximo sábado es el tiempo de angustia. Para que miren ustedes por dónde va a pasar el pueblo de Dios, y nosotros, si nos vamos a salvar, tenemos que hacer parte de ese remanente. Amén. Hay un pastor, un predicador, se llama el pastor Restrepo. Él dijo así, son sus palabras textuales, dijo: el remanente no está en las ciudades, el remanente de Dios está en el campo. Bueno, hermanos, yo no creo eso, porque dice Cristo que tiene otras ovejas que no están ¿dónde? En otro reino. ¿Dónde están esas ovejas? En otro reino. En otras iglesias, en otros lugares. ¿Y dónde están esas iglesias? En otras ciudades. Cuando el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío, le está diciendo al pueblo que salga ¿de dónde? De Babilonia. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Porque el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío, y no participen de sus pecados, porque van a recibir parte de sus plagas. Entonces, ¿dónde está el pueblo de Dios que Dios está llamando? En Babilonia. Y Babilonia es confusión. Quiere decir que Dios tiene hijos fieles en todas esas iglesias y congregaciones, que usted y yo no los conocemos, porque le vemos
la cara a la gente, pero no le vemos el corazón. Y el Señor nos va a llamar. Dice, habrá un rebaño y un pastor. Amén. Y ese será el remanente. Isaías 6:13 dice, como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente sana. Amén. Romanos 9:27 dice que si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hermanos, quiera el cielo que nosotros hagamos parte de ese remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús y son los candidatos para ir con él al reino de los cielos. Hermanos, qué lindo es el tema del remanente, pero más lindo es prepararnos nosotros para ir con Jesús al reino de los cielos.